¿Qué tal? Bienvenidos a una charla más en Casa Universitaria del Libro, CASUL UNAM. Yo estoy muy contenta, soy Irma Gallo y me acompaña Cecilia Udave. Cecilia, que es ensayista, narradora, tiene ya gran cantidad de camino andado en esto de la literatura, tanto en novela como en cuento, como en microrelatos. Y bueno, Cecilia ha sido traducida a varios idiomas. Fue la escritora invitada de honor por el Ministerio del Deporte, Turismo y Cultura de Corea del Sur. Qué envidia, ¿eh? Me encanta Corea del Sur. En 2014 también ha tenido otras distinciones, como en 2016 se le otorgó la Cátedra América Latina en Toulouse, en Francia, y en 2018 la Cátedra Dolores Castro, que da la Universidad Autónoma de Aguascalientes, aquí en México. Y vamos a hablar hoy con Cecilia acerca de su libro de relatos más reciente, Al final del miedo, que está publicado por Páginas de Espuma. Entonces, antes que nada, muchas gracias, Cecilia, y bienvenida a este espacio tan querido de la UNAM. Pues la que tendría que dar las gracias en este caso soy yo, porque estoy muy contenta de estar en este espacio en CASUL, que además poder charlar contigo, Irma, también va a ser un gozo y un placer. Y bueno, pues empezamos cuando quieras, con el Pues interrogatorio. Pues es que qué emoción hablar de este libro de cuentos, porque miren, fíjense que cuando uno empieza a leer los relatos, los 8 relatos que componen Al final del miedo, puede uno ir encontrando como cosas que los unen, como hay un guiño, de repente un personaje, y entonces uno se pregunta, ¿qué tanto, Cecilia, aunque todos tienen esta estructura que debe de tener un cuento, que empiezan, tienen su nudo, etcétera, y su desenlace, y tienen sus personajes muy bien definidos, su trayectoria muy bien definida? Creo que este libro podría haber sido una novela. Yo no sé si lo pensaste así, Cecilia. Bueno, lo que sucede desde mi primer libro, que fue Técnicamente Humanos, hasta este, que es el último libro publicado, a mí siempre me ha gustado interconectar los textos. También en aquella ocasión dijeron que podría leerse como una pequeña novela. Y creo que es por mi gusto por la hibridez, y hibridar géneros. Y el cuento brinda esa facilidad. Como es tan versátil, de pronto se puede disfrazar de muchas maneras. Se puede disfrazar de novela, se puede disfrazar de ensayos, se puede disfrazar de muchísimas cosas. Y creo que le da un plus también al libro, Al final del miedo, porque quería no solamente escribir un libro de relatos cuyo hilo conductor solamente fuera un tema, sino que fueran muchos temas que se fueran sumando al tema principal, que tiene que ver con el miedo, pero también está la incomunicación y bueno, algunos otros temas que hablaremos seguramente más adelante. Pero sí tenía desde un principio la intención de interconectarlos, porque creo que los libros de cuentos, cuando se conciben como un proyecto, todos tienen el mismo rumor, pero ahora lo quise hacer más enfático y a muchos niveles, que también ya podremos hablar, ¿no? No solamente a nivel de las historias que se van interconectando, o por los agujeros negros, que también son otra interconexión, o porque un personaje salta a otros cuentos. Y lo interesante aquí es que cada vez que saltan a otro cuento te dan información del personaje anterior y de otro que va a venir. Y entonces fue un gozo escribir un libro de este tipo que se denominan dentro de la literatura como libros artefactos, ¿no? Estos libros como una pequeña maquinaria que se va armando y cuya llave para detonar ese mecanismo es el mismo lector. Y depende de qué tantas vueltas le dé a la llave, es como va a ir funcionando el mecanismo de estas historias de diferentes maneras. Y como bien dices, me encanta esto que dices, que el lector es una llave, que el lector es una llave que mueve de alguna manera estos engranes o que los puede armar. Me imaginé este cuadrito del Rubik Cube que se usaba mucho en los 80s, que teníamos mucho para jugar en los 80s. El lector puede como
imaginar, completar, interpretar algunas cosas, pero ciertamente hay un componente también en todos estos cuentos de inquietud, de extrañeza. Si bien suceden en ambientes cotidianos, o al menos empiezan en ambientes cotidianos que se van enrareciendo y transformando en otros espacios muy distintos, creo que ese sería un componente, además del sentido del humor, que luego quiero que hablemos de ello, pero primero, ¿cómo concibes tú, no sé si pensaste en cuentos de ciencia ficción, en cuentos fantásticos, o cómo concibes tú esta, perdón por repetir la palabra, pero esta extrañeza, esta cualidad de insólito que tienen los cuentos, los 8 relatos? Bueno, pues yo creo que lo que acabas de decir al final es la clave. Quería situarme en la perspectiva de lo insólito. Es decir, en lo insólito a veces se confunde como si fuera un género. Y no es un género literario, es una perspectiva para narrar. Y esa perspectiva era la que yo quería. Y esta perspectiva ampara muchos géneros no miméticos o géneros no apegados al realismo, como sería el terror, la ciencia ficción, lo fantástico, lo extraño, lo maravilloso. Pero tampoco quería que fuera un libro que se enclavara solamente en un género, sino que cada uno de esos géneros se sumaran a la misma perspectiva de lo insólito, como aristas en el libro. Entonces, de esa manera, tenía la oportunidad de no apegarme a una estrategia única, sino a muchas estrategias, para hablar de este caos que también es como un rumor en el libro, porque el libro está perfectamente diseñado, según yo, en mi locura, pero al mismo tiempo está creando una especie de desestabilización, de caos. Y que no es el caos exterior donde están todos estos agujeros negros que ya los personajes ya los ven ahí, los esquivan, o se tiran, o les preocupan, o lo inventan, o lo usan para ligar a personas, o lo que sea. No, no, no. Están ahí simplemente como esa amenaza latente del horror social que nos está todo el tiempo aprisionando en el miedo. Pero hay otros miedos que quería tratar. ¿Cómo impacta ese horror social al interior de los personajes? Y cómo cada uno de ellos tiene sus pequeñas apocalipsis, sus pequeños puntos de quiebre. Y eso es lo que a mí me interesaba. Sí, fíjate, ahora que lo mencionas, me gusta esto, este término del horror social. Yo no lo habría pensado así, pero creo que es muy exacto, muy preciso para definir algunas de las cosas que les suceden a estos personajes y que todo el tiempo tienen al lector como al filo de la página, como pensando, ay Dios, ¿qué va a pasar ahora, no? Y hay muchas cosas que suceden que uno no sabe qué tanto es, en qué plano están sucediendo, en el plano de la realidad cotidiana o en ese plano extraordinario que tiene que ver con los sueños, por ejemplo, con las pesadillas en muchos de estos casos, por ejemplo, en el caso del bar este, con las bebidas extrañas que provocan que los personajes vivan como las circunstancias que más miedo les dan o que más terror o que más angustia les causan, ¿no? Pero háblanos un poco un poco más, Cecilia, de esto del terror social, del horror social, de esto que está en cada uno de nosotros, creo yo, y que se ve potenciado en los personajes de estos 8 relatos por distintas circunstancias. A veces son cosas insignificantes, ¿no? Y a veces son cosas tremendas, como la mujer que del primer, creo, o segundo relato que se cae de las escaleras, se pega en la cabeza, que desde ahí yo ya estaba angustiadísima, pero bueno, este tipo de acontecimientos que provocan este terror. Bueno, qué bueno que lo mencionas, porque cuando hablo del horror social, siempre me apego a la definición y a la distinción que hace Stephen King entre horror y terror, ¿sí? El horror tiene que ser completamente explícito, es decir, tiene que estar ahí, se tiene que mostrar.
es desestabilizador precisamente porque es muy gráfico. Pero el terror es más sugerente, es más sutil, porque apela a la imaginación. Entonces, yo manejo esos dos, digamos, esas dos líneas, el horror social que está afuera y que atañe también de alguna manera a los personajes, pero también el terror que viven cada uno de ellos al enfrentarse a situaciones límites, a situaciones que dentro de su anodina vida, de esa cotidianidad que están viviendo, de pronto irrumpen sin que ellos lo pidan, sin que ellos lo busquen, sin que se lo hayan merecido, vamos a decirlo así. Y, y creo que eso es lo que desestabiliza al lector, o lo que, como tú dices, lo tiene al filo de la lectura, ¿no? ¿Esto que estoy leyendo es posible? ¿Esto que estoy leyendo es totalmente imposible? ¿Esto insólito no me había presentado ante lo insólito como la posibilidad de algo que se pudiera dar en mi contexto? Entonces, todas estas preguntas que van surgiendo también crean una especie de terror, que no horror, en el lector, porque nos damos cuenta que nuestro espacio de confort, este espacio cotidiano en el que vivimos, en el que hemos pactado que las cosas suceden como nos tienen que decir que suceden, no son completamente verdaderas, que hay de pronto fisuras por las cuales se pueden colar estos momentos de incertidumbre, estos momentos de umbral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que precisamente mi escritura me ayuda mucho porque es una escritura de umbral. Yo me sitúo justo en la línea entre lo insólito y lo real, para que el lector decida de qué lado de la balanza se va a ir. Todo puede encontrar una explicación perfecta si se la busca, pero también todo puede encontrar una explicación insólita si también se le busca en el libro. Se tienen estas dos posibilidades, vamos a decirlo, y es cuestión de leer o de releer, porque como hablábamos que es un artefacto, como el cubo, pues cada vez que nosotros nos acercamos a él, quizá nada, primero vemos una cara, después armamos dos caras, después vamos armando tres, y ya cuando nos damos cuenta ya tenemos todo armado. Y cada uno al llegar a ese armado final pasó por muchas etapas, y esas son las etapas por las cuales también yo quiero que pase el lector. Y no, y seguramente pasará así. A mí me pasó, a mí me sucedió. Y para entender un poco, para quienes no hayan leído Al final del miedo, de qué estamos hablando, bueno, les voy a contar a grandes rasgos, por ejemplo, lo que sucede en el primer relato que se llama 7 minutos, que es un hombre que está mirando la computadora, está viendo y de repente se encuentra con una mujer chiquita ahí atrapada adentro de la computadora. Y esta mujer que además ella lo ve como si fuera un ser sobrenatural, un dios o algo así, porque ella siente que está muerta, esta mujer es como al mismo tiempo una representación de su relación de pareja, de lo mal que ella está, pero al mismo tiempo la mujer sí existe en el plano real, sí es una persona que existe o existió en el plano real. Es que no les quiero spoilear, pero bueno, entonces todo el tiempo está esta inquietud cuando uno empieza a leer, porque además es el primer cuento y no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Entonces lo empiezas a leer y empiezas a ver estos planos de realidad donde no sabes qué sí es y qué no es, o qué es imaginación de uno mismo o qué es imaginación del personaje también. Entonces a mí me interesa mucho hablar, Cecilia, de esos planos también que existen, que no es una lectura, es una lectura disfrutable y es una lectura, como dije, que te mantiene todo el tiempo a ver qué es lo que sucede a continuación, pero no es una lectura fácil, no es una lectura en un solo plano. A ver, cuéntanos cómo fue el trabajo tuyo en ese sentido. Bueno, también desde que concebí el libro hace ya varios años, eh, quería manejar dos planos de realidad simultáneos, los que se puede convivir, una realidad que siempre, insisto, ya no nos alcanza para explicarnos
qué es lo que está sucediendo, y desestabilizar la normalidad, esa normalidad también que nos imponen. Porque de hecho ahora se habla de la nueva normalidad. Y yo me pregunto, ¿alguna vez hemos vivido en la normalidad? Siempre estamos tratando de esquivar todas estas posibles lecturas, todas estas posibles atisbos a otras realidades que no por paralelas son imposibles. Es decir, no estamos aquí ante un texto exacerbado de lo fantástico en su sentido más tradicional, ni tampoco estamos leyendo una novela apocalíptica, sino que estamos viviendo un momento de fisuras de esa normalidad dentro de una realidad pactada que ya no le alcanza a ninguno de los personajes para explicárselo. Y entonces todos los personajes, al encontrar estas pequeñas fisuras, se atreven a ir al final del miedo. Se atreven a decir, bueno, pues si yo ya estoy platicando con esta locura mañanera, con esta mujer que además me cree Dios, que es en el primer cuento, pues vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Y es el detonante para muchas otras cosas. Como tú bien lo dices, las anécdotas de cada una de estas historias es lo de menos, sino lo importante es cómo todo este elemento fantástico, todo este elemento extraño, perturbador, terrorífico o insólito, finalmente viene a desestabilizar a los personajes y a los lectores. ¿Por qué? Porque son personas como nosotros, cotidianas, que están ahí, que uno se las puede encontrar. Y al establecer esta línea de continuidad, de, vamos a decir, de paralelismo entre lo insólito y lo real, empiezan a unirse de pronto, convergen, y la normalidad es eso, que converjan. Entonces, yo establezco que si vamos a hablar de normalidad dentro de tantas anormalidades, lo normal sería que pudiéramos convivir con estos dos espacios, ¿no? Que estos dos espacios se vayan entrecruzando y de pronto que converjan y no siempre vayan en líneas paralelas hasta el infinito, ¿no? Sin poderse tocar. Tú estás allá y yo estoy acá, sino que muchas veces se tocan. Sí, se tocan de maneras también sorprendentes. Ahorita vamos a eso, nada más vamos a saludar a Verónica Roldán Luna, que dice que es un placer siempre escuchar a Cecilia. Saludos a ambas desde Rematitos, Tijuana. Wow. Rematitos, qué chistoso. Bueno, Sí. y Odette Alonso, poeta, Odette, qué lujazo verlas y escucharlas, Ceci Eudave e Irma Gallo. Pues gracias a quienes están siguiendo esta transmisión. Y de verdad que son cuentos riquísimos, son cuentos que se disfrutan al mismo tiempo que angustian, ¿eh? No crean. Por ejemplo, Sereno Olvido, que mencioné hace unos momentos, la anécdota que lo dispara o el hecho que lo dispara, que es que esta mujer Isabel se cae de las escaleras, o sea, y se rompe algo aquí, solo de repente siente que está sangrando y esa gota de sangre, ese sangrar que de repente llega a las páginas, porque además es como muy visual todo el asunto, ¿no? De repente llega a las páginas de su agenda y le marca justo la gota de sangre cae en el nombre y en el número de un hombre, de una persona que él dice, bueno, pues ella como está en esta cosa de la memoria, de que no sabe bien, se acuerda de algunas cosas y de otras no, es muy curioso, empieza como a decir, bueno, voy a tratar de reconstruir quién soy a partir de mis contactos. Y se le hace como que si la gota de sangre apuntó ahí, tendrá que ir a buscar a esta persona. Entonces, esta definición o esta explicación que diste de que los personajes deciden entrar en esa grieta que les ofrece la realidad, creo que es la definición más precisa para ese cuento, por ejemplo, ¿no? Sí, porque cuando escribí Sereno Olvido, me imaginé cuántas veces no queremos de pronto olvidar todo, ¿sí? Olvidar todo. Pero en este caso ella lo único que olvida es a todas las personas importantes o no de su vida.
que generalmente eso es lo que queremos olvidar, porque eso es lo que trae muchas otras consecuencias. Pero ella sabe quién es, está segura de sí misma, se reconoce a sí misma, pero ya no recuerda a nadie más y no le importa. Se siente completa, se siente limpia, como se menciona en el texto. Y también me parece curioso porque casi siempre dicen, es que se cayó, pero yo hablo de el tropiezo. Se dice, es el tropiezo, bueno, en todo caso, la caída. Y si no quiero tampoco hacer spoiler, porque quiero dejar las pistas también para otra posible lectura del texto, que también la pensé, que tiene que ver con que al final llega otro personaje que le está pasando exactamente lo mismo, ¿sí? Y que había antes otra mancha un poco más seca. Entonces, todo aquello puede insinuar también que pudo haber existido algo entre estas dos personas antes de que perdieran la memoria, antes de que decidieran olvidarse de todo eso. Entonces hay como muchos, como bien lo mencionas, Irma, y de manera muy atinada, hay muchas maneras de leer los textos. Es decir, cada uno va estableciendo, claro, yo entiendo que tienes que dar esta lectura porque es la de la historia, pero cuando tú ya te adentras a los textos, puedes encontrar otro tipo de lecturas. Por ejemplo, también en el libro, todos los personajes tienen sed. Todos los personajes están siempre bebiendo, sea necesario o no, todo el tiempo están bebiendo porque tienen sed. Y es justo en un momento importante, justo cuando va a pasar algo o ha pasado algo que los ha perturbado. Entonces, todos esos tipos de detalles que yo los dejo ahí extraviados entre las líneas y entre las historias, hermanan también los textos y establecen esta especie de continuidad también a nivel de acciones que tienen que ver con el tiempo de la narración, pero también con un tiempo de pronto insólito y real. Es decir, cómo se van otra vez como entrecruzando con pequeños detalles, ¿no? Desde beber en el bar del sepulcro de Selene hasta comprar una botellita en una tienda de agua para agarrar valor antes de ir a la tienda donde estoy buscando una historia que me vendan, ¿no? Sí, sí, es cierto, es cierto. Y en este relato que acabamos de comentar, en Ser en el Olvido, ahí la sed es más evidente porque es desesperada. Nuestra querida Rosa Beltrán dice, Ceci Eudaves, maestra para nombrar cómo lo insólito y lo natural, natural con comillas, conviven todo el tiempo. Felicidades por su nuevo libro y a Irma por esta entrevista. Muchas gracias. Gracias, querida Rosa. Mar Baez, cariños, qué alegría escucharlas juntas. Oye, y hablando de estos elementos que pueden de alguna manera unir a los personajes o características o acciones, ¿no? Que de repente tienden puentes entre los personajes, también estaría, creo yo, esta idea de estoy loco, no estoy loco, lo que me está sucediendo es real o no. Estoy pensando en el policía, por ejemplo, en este policía que interroga a una mujer, eh, no recuerdo el La título, verdad verdadera, La verdad, pero ahí verdad. no podemos decir qué pasa. Pero Ahí no, ciertamente, no, digo, no puedo decir yo sí sé y tú también, pero hay ahí una cuestión del desenlace, pero que tiene que ver con la locura, como bien lo señalas, sí, ¿no? ¿Quién está loco? ¿quién? ¿La que Exacto. estoy, la que estoy interrogando o yo que estoy interrogando? Todo el sadismo que existe alrededor de, es como si se separaran también las posibilidades de la realidad a partir de la locura, ¿no? Y bueno, luego ya el lector se dará cuenta de qué es lo que verdaderamente está pasando ahí. Para eso tiene que comprar el libro, porque ese sí es un cuento verdaderamente extraño y perturbador. Creo que esa es la palabra, es perturbador. Bueno, hay muchos que son perturbadores, hay muchísimos, bueno, la mayoría son muy perturbadores. Espejismo también es un cuento. Siempre creo que las cosas que tienen
una figura que asemejan, antropomorfas, pues, algo que parezca una figura humana, pero que no estamos seguros de que eso no es. Creo que eso es un elemento también que siempre da mucho miedo, ¿no? Que nos causa a nosotros, pues como seres humanos, ¿no? Como reconocernos en una figura que parece que puede o no ser un otro ser humano, eso ya de entrada es una imagen muy fuerte. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, Cecilia, ¿de dónde tomas las imágenes o cómo surgen este tipo de imágenes que de repente están ahí sembrados o son el leitmotiv incluso de algunos de los cuentos? Pues de la realidad. Curiosamente siempre han dicho que yo tengo una imaginación desbordada. Eh, uh, es verdad, tengo una imaginación desbordada, pero para ver la realidad, para ver el mundo que está allá afuera, observarlo detenidamente. Me demoro mirando lo que sucede. Y eso creo que es lo que me ha permitido llevar muchos personajes y muchas de estas ideas a la literatura. Y además porque a mí me pasan muchas cosas. Entonces, me pasa de todo. Soy una acontecida, como dicen los argentinos, ¿no? Me acontecen cantidad de cosas extrañísimas y yo creo que es porque lo permito, ¿sí? Porque lo permito como lectora, porque lo permito como persona real, porque me lo permito como escritora. Es decir, no me cierro nunca la posibilidad de que algo extraordinario pueda sucederme día a día. Y cuando no me pasa algo extraordinario, también es extraordinario. Entonces, creo que vamos como construyendo nuestros universos también a partir de la manera como vamos mirando al mundo. Y desde ahí las representamos. Y para mí, contar mis historias implican situarme en una perspectiva distinta a la pactada, digamos, tradicionalmente, a ese realismo que a mí no me alcanza para explicarme el mundo y para compartir con algunos otros esta manera de mirar también la extrañeza y la belleza que se esconde detrás de lo perturbador, de lo siniestro, de lo extraño, de, de todo aquello a lo que tememos porque tampoco nos acercamos ni lo conocemos, ¿no? Empezando por nosotros mismos. Mira qué lindos comentarios, otros más comentarios. Mónica Maristain, querida Mónica, compañera de las charlas en Cazul también, dice un abrazo gigante a las dos. Laura Dalman de Toledo, una querida amiga argentina que vive en Nueva York. Saludos a las dos, aprendiendo tanto siempre de tus entrevistas, Irma, y de tus invitadas. No veo la hora de conocer a Cecilia en persona este sábado en el taller Centaurides. Claro, vas a estar en el taller Centaurides. Así es. Y dice Laura que qué lindo lo de ser una acontecida. A mí también me encantó ese término, esa palabra que dices. Y también me gustaría preguntarte, querida Cecilia, ¿quiénes son tus influencias lectoras? Hace un rato mencionaste a Stephen King y no me sorprende nada, porque bueno, con las historias que escribes, pues tenemos, supongo que hay ahí una deuda quizás del adolescente que fuiste leyendo a Stephen King, pero ¿quiénes más son tus inspiraciones, las lecturas que te hacen, que te han hecho ir construyendo este universo, que si bien también tiene que ver con estas antenitas que traes siempre para encontrar, como dijiste, la belleza en lo extraordinario, en lo raro, en lo insólito, pero supongo que también han sido lecturas que te han acompañado, ¿no? Sí, bueno, hay muchísimas influencias y muchísimos autores y autoras a las que le debo mucho. Hacer la lista sería interminable y siempre creo que me falta alguien y que de pronto digo nombres porque estoy en ese momento leyéndolos y se me olvidan otros. Digo, ay, pero también debía haber dicho este y aquel, ¿no? Bueno, creo que Borges es una influencia fundamental en mi literatura. No escribo como Borges, porque nadie puede escribir como Borges, pero sí creo que cuando lo leo encuentro este gusto por que todos sus cuentos funcionen como libros artefacto, que todo se relacione, que todo esté perfectamente estructurado, ¿no?
la manera que tiene de imaginar y de hacernos creer que todo puede ser perfectamente real y que existe, porque tiene la clave, que es la clave del conocimiento. Y como él lo sabe todo, entonces apela a la curiosidad del lector para que uno vaya a comprobar las fuentes, por ejemplo, entre muchas otras virtudes que tiene. También fue una lectora desde muy niña de literatura, vamos a decir, del maravilloso instrumental, porque todavía no se conocía el término de ciencia ficción, que sale mucho después, ¿no? Mucho después. Entonces, por eso yo leía a Verne. Yo me considero, junto con Margot Glantz, porque ya lo hemos comentado, que somos yo creo que las únicas dos personas, debe de haber más, pero que nos conocemos, que hemos leído toda la obra completa de Julio Verne. Y no es poco decir, porque son muchos, muchos tomos y no solamente tienen los libros que conocemos habitualmente, pero también leía H.G. Wells, también leía Conan Doyle, Stevenson, Edgar Allan Poe. Virginia Woolf es una de mis escritoras de cabecera, ¿no? Me encanta la manera que ella tiene de construir a sus personajes. Si uno también quiere ver cómo se pueden construir las emociones de los personajes, sobre todo, yo creo que Virginia Woolf es una de las grandes a las que hay que seguir. Está también Elena Garro, que no la puedo dejar de lado, ¿no? Elena Garro me parece extraordinaria escritora, extraordinaria. Yo sí creo que Los recuerdos del porvenir es uno de los libros, de las novelas más importantes del siglo XX Totalmente de acuerdo en contigo. América Latina, yo diría mundial, en ese sentido, y sin menospreciar la Semana de los Colores, ¿no? Que también es increíble si queremos hablar de lo siniestro y de lo perturbador que puede ser la realidad, ¿no? Bueno, Shirley Jackson, pues es que hay cantidad, no puedo olvidar de Amparo Dávila, hay muchísimas también escritoras mexicanas que admiro enormemente, y bueno, casi siempre también quiero hablar de los mexicanos porque los olvidamos, ¿no? Siempre hablamos mucho de extranjeros, Sí. pero a nuestros escritores los olvidamos, y ahí está Juan José Arriola, ¿no? Y también tenemos a José Emilio Pacheco, que en ese manejo de la brevedad también, y de su También. fantástico particular. Bueno, y podrías, Ítalo Calvino también es otro de mis escritores que forma parte, todos los escritores del no sense, que me gustan mucho, ¿no? George Perec, entre ellos, destacándolo. Bueno, hay infinidad, infinidad de escritos. Podríamos tener una charla sobre miles y miles de influencias, pero algo que sí quiero enfatizar, ya que lo preguntas, es que van a descubrir muchas de ellas como rumores e intertextos en el final del miedo. Ajá, Y voy a sí, decir, por ejemplo, uno que quizás si lo notaste, pero si los que lo leyeron no lo notaron, ¿por qué Raquel siempre va vestida con esa bata de tafeta verde? exacto. A ver. Porque Sí. es un guiño aura de Carlos Fuentes. Una Ay, novela que me encanta y que creo que es una joya de lo fantástico. ajá. Otro ¿Cómo? guiño para los que Ah, seguramente sí lo descubrieron, pero no. ¿Por qué le puse el sepulcro del Selene a este bar al bar. del terror en el cuento de Deja que sangre? Porque el sepulcro de Selene existe, pero no es Ah, Selene la cantante ni nada de esto. Recuerden que es Selene de los selenitas, ¿verdad? Los habitantes de la luna, de la luna, de que claro. estaban allá. Sí, pero este cuento es una parodia con un sentido del humor muy negro y al estilo daviano, de lo gótico, de las novelas y de los cuentos góticos. Y entonces, la referencia inmediata es Ciudad Vampiro, de Paul Fabel, donde aparece el sepulcro de Selene. Wow, Y qué entonces maravilla. vamos a encontrar con estas claves que les estoy dando muchos otros intertextos que están ahí diseminados y que también hablan de mis lecturas, de mis autores. Y si voy a hablar de gótico, pues aquí pongo de bartender. ¿Cómo se llama la bartender? Pues Anne, ¿sí? Annie o Anne, que es Anne Radcliffe, la máxima escritora de novelas góticas del 18. Y qué mejor ella para manejar. ¿Quién maneja realmente un bar? Otto, que también No, aparece, ¿por qué no? o el bartender. Entonces, pues es la cantinera, vamos a decir, que tiene total y control absoluto de todo lo siniestro que está pasando en Deja que sangre, ¿no?
Es una Digo, maravilla. y ahí verás cómo va a haber muchos otros, ¿no? Que son muy evidentes. ¿Cómo se llama el personaje de Cazando un día de campo? Ismael. Ajá. Y llega un momento en el que él dice, y ahí no voy a decir porque todos ya lo van a saber, que le No, dice el vendedor, ¿no? Jefe, amigo, le dice, no me llames jefe, ni amigo, mi amigo. llámame Ismael, llámame Sí. Ismael. Ajá, sí, Y ya sí. después de haber un montón de cosas que ya les recordará cuál es el Perdón. texto también ahí que funciona como intertexto. Y hay muchos. Y también esta es otra manera de ir entrecruzando todos los relatos, porque todos Claro, se van leyendo también de manera intertextual y acabando de construir a los personajes y sus motivaciones. Como en el claro. cuento no podemos decir mucho, pues lo decimos de otras formas, lo sugerimos de otra manera. Ah, claro. Pues qué barbaridad, qué lección nos acabas de dar de ingeniería literaria, cuentística. Aquí nos acabas de dar una lección maravillosa. Y yo quiero leer otro comentario justo de Mónica Maristain. Me parece muy interesante porque dice que una de las cosas que siempre te pregunta es qué sientes con el mercado, con respecto al mercado, que ahora está de moda este tipo de literatura y cómo hiciste para este tipo de literatura de lo insólito que tú haces y cómo hiciste para abrirte paso cuando apenas empezabas, Cecilia. Pues escribiendo y resistiendo y esperando el momento, ¿no? Esperando el momento. Sí, efectivamente, Mónica también me había preguntado que, bueno, que hay muchas escritoras que ahora de pronto pareciera que instauran o abren o inauguran este tipo de literatura, Es literatura. que si yo sentía algún tipo de molestia o me podía dar hasta un poco de risa que se pensara eso. No, le comentaba que me parece genial, me parece genial. Claro, Digo, yo no soy dueña de eso y antes que yo hubo otras también. Digo, tendríamos que recordar entonces el trabajo que hizo en México, por ejemplo, Amparo Dávila en su momento, o la uf, misma Elena Garro. Y antes hubo muchísimas otras escritoras, Guadalupe Dueñas, pienso, hablando solamente de mujeres, ¿no? Porque escribir este tipo de géneros y además ser mujer, pues es Adela. doblemente marginal, ¿no? Pero creo que lo importante es que ahora se está sensibilizando este tipo de literatura y que va a llegar un momento en el que ya no necesitemos etiquetas, que es literatura y punto, y que podemos escribir sin complejos, que lo mismo nos da escribir un texto realista, que podemos escribir un texto que se inscriba en otro género y que desaparezca ya por siempre estas divisiones entre nosotros los realistas y ustedes los fantásticos o los insólitos, los que evaden la realidad, los que vemos la realidad. Todos estamos viendo la realidad de la misma manera, pero lo decimos desde ángulos distintos y se complementan, se necesitan. Yo creo que un lector necesita ambos lados de la moneda. Estoy siendo muy esquemática porque hay muchas más variantes dentro de estar aquí o estar allá, pero muchísimo. creo que al final eh, uno si llega a encontrarse con lectores sensibles ante los textos que uno escribe, pues también está bien. Y alguna vez alguien me comentaba que también tiene que ver con la suerte. Hay gente que tiene suerte. Yo soy muy acontecida, a mí me pasan muchas cosas, pero a veces ser acontecida también estar como en otro lado, siempre estar como en otro lado cuando llegan y dicen, a ver, ven tú, yo estaba en otro lado, en eclipsada, haciendo otras cosas, ¿no? Pero creo que llega un momento en el que estamos en el lugar correcto, conocemos al editor adecuado y todo empieza a fluir, ¿no? Entonces, creo que esto es importante. Para maravilla de tus lectores, de nosotros tus lectores, todo empezó a fluir ya desde hace años, pero la verdad es que sí, al final del miedo, bueno, a mí me ha gustado muchísimo. Y tenemos un comentario también de Ileana Vargas, también escritora de lo Claro. insólito y de lo fantástico, y le mandamos un abrazo a Ileana que dice, la extrañeza en la visión literaria de Cecilia es muy particular, es de esas extrañezas que nos hacen quedarnos pensando en lo terrible y lo fascinante de sus personajes y atmósferas opresivas e inquietantes. Sí,
Sí, exactamente, creo Totalmente que de lo ha acuerdo. definido muy bien porque eh, tú lees estos relatos y te quedan retumbando muchas cosas. Como dije, hay muchos niveles de lectura de los cuentos. Puedes quedarte solamente en el nivel de la anécdota, puedes hablar de estos entrecruzamientos que nos acaba de hablar Cecilia, no solo entre un cuento y otro, entre un personaje y otro, sino entre otros autores, entre otras tradiciones literarias, entre otros tiempos y momentos, pero sí, de ninguna manera te dejan impávidos, Cecilia, estos cuentos. Paola Ruizac nos dice, qué interesante poder tener varias interpretaciones de las historias. Felicidades a ambas y a Cecilia por su visión de la realidad y por su libro. Bueno, pues sí, una visión de la realidad. Me encanta de verdad este término que dices de acontecida y de ir por la vida de esta manera, ¿no? Y ir tomando estos elementos que aparentemente no vemos todas las personas, no cualquier persona las ve, y que tú los ves y los transformas en literatura. Y al mismo tiempo, quiero retomar algo que mencionaste al principio de esta charla, que tenía que ver con el horror social, con el horror social, ya ves, ya me confundí, Horror social, con el horror social, ¿no? es muy explícito, creo que lo estamos viviendo, es un horror Ahorita. Ujú. completamente posible además, pero que parece insólito, de tan cruel, de tan exacerbado. Creo que ninguna película de terror Nos se había podría tratado aproximar. para eso. Y ni siquiera una película de horror, porque también Sí, no. están estas de horror y de gore, ¿no? Por eso yo hablo del horror social que finalmente crea pues esos vínculos ahora con esta literatura que es muy necesaria y que se escribe de manera tan explícita, ¿no? Donde vemos pues todo lo que está sucediendo allá afuera. Pero yo insistía en esta cuestión de este terror que es más imaginado, que es el que Sí, están viviendo los personajes, ¿no? Porque al final, en el libro, todo el tiempo, nosotros también estamos imaginando qué les está pasando, ¿no? Qué les sucede? ¿Por qué se ponen así? Y ya nos ponemos nerviosos también. Yo cuando tuve por fin el libro en mis manos y lo leí, dije, ay, qué barbaridad, no sé cómo lo vaya a tomar el lector, porque yo ya como lectora, desapegándome un poco del libro, porque ya no me pertenece para nada, pues dije, qué barbaridad, sí hay momentos en los que me entraba un poco de angustia. Dije, por qué los puse en estas situaciones tan límites? Pero bueno, también los salvé con el humor, ¿no? Como bien dices, también hay humor en el texto que ayuda a ese contrapunto para que podamos asimilar una cosa y ahí viene lo que sigue, ¿eh? No te relajes porque viene otra cosa enseguida. o no te relajes tanto, No te relájate, relajes tanto, poquito, sí. respira, ¿no? Respira porque vienen otras cosas. Y me encanta también cómo los personajes que están viviendo, por ejemplo, rupturas en su relación de pareja, ¿no? O una situación complicada en su relación de pareja, y de repente llega algo que los avasalla. Es que tampoco quiero hacer spoiler, pero justo el último cuento de Al final del miedo es impresionante cómo se van llevando estas dos realidades, ¿no? Una relación de pareja desgastada, aburrida, etcétera, y deteriorada, y de repente incluso pesadillas que tiene este personaje, en donde la mujer se le va y se le va por un hoyo, y él es el quien está provocando en su parte racional y real y cotidiana de alguna manera esta ruptura, ¿no? Entonces, nos has platicado un poco acerca de estas, digamos, transposiciones de la realidad, pero a mí siempre me sigue la duda, Ceci, ¿cómo trabajas esta parte de lo real? No sé si se trabaja aparte, distinto de todo lo fantástico. Hablemos del final del miedo, hablemos de este matrimonio en crisis. Es una escritura aparte, es un dibujo, un boceto del personaje, de los personajes, y lo fantástico sería como echarle el color, o cómo es. Bueno, aquí tendría que citar a Carmen Alemán Ibay, que ha encontrado
una definición que me parece muy acertada a lo que está sucediendo, sobre todo en las últimas 2 décadas del siglo XXI, y que les es propio a las mujeres, lo que ella llama la narrativa de lo inusual. Y a partir de ello explica perfectamente cómo lo fantástico, porque la narrativa del inusual no es un nuevo género ni nada, ni es una tendencia, es una modalidad distinta de lo fantástico. Es decir, que ahora lo fantástico aparece como un discurso en el texto, no como un género. Y entonces, al aparecer como un discurso, como un rumor a nivel discursivo, a nivel de convocar empáticamente al lector a que descubra que ha leído todas estas cosas antes, pero que aquí están diciéndose de otro modo, que nos acercan más, se establece esta relación de inusual, de algo inusual está pasando ahí. Y esto me parece muy efectivo también, porque ya no podemos asustar como antes. O sea, ya el fantasma tiene otra tesitura, el monstruo también, los acontecimientos fantásticos también. Ya nos damos cuenta, como lo decíamos al principio de la charla, que la normalidad es la norma, no la normalidad la norma. Entonces, ya podemos hablar que hay una normalización de lo fantástico, como lo diría David Orgaz. Y entonces esto ya no nos parece tan casual que muchas escritoras, principalmente, estén trabajando este tipo digamos, de narrativa para evidenciar los horrores sociales, ¿no? Y entonces ahí tenemos de pronto a Samantha Schweblin, tenemos a Mariana Enríquez, ¿sí? Tenemos aquí en México a Viviana Camacho, a Daniela Tarazona, por supuesto, a Karen Chasek, y nos vamos a encontrar con muchas otras escritoras, que no quiero olvidar nombres, pero que están trabajando también bajo esta línea sin que nosotros supiéramos, sin hacer grupos, sin conocernos. Pero hay algo en nuestras generaciones, en nuestro ambiente, que nos ha convocado para que escribamos de esa manera, para que empecemos a desafiar también desde otros, vamos a decir, desde otras mmm, trincheras, la idea de una literatura realista pactada de esa manera. Esto también es realismo, pero con una perspectiva inusual. ¿Y por qué crees, volviendo a una pregunta que hizo Mónica hace rato, por qué crees que es ahora, en estos tiempos, cuando esta literatura vuelve a tener o tiene de alguna manera un foco muy importante y sobre todo, bueno, podría ser una estrategia de mercado, pero digo, ¿por qué la literatura de este tipo y además escrita por mujeres, como bien dices? Bueno, aquí la novedad es que se visibilizan las mujeres, pero creo que siempre han estado las mujeres escribiendo de esta manera y hablando de forma mucho más contundente sobre muchas cosas que nos atañen como mujeres, pero que también hablan de las sociedades. ¿Por qué es fin de siglo, Irma? ¿Por qué es fin de siglo? Y cada fin de siglo se llega a una especie de cansancio a muchos niveles. Y cuando inicia el siguiente siglo, si nos ponemos a pensarlo, si nos vamos desde el 18, si nos vemos en el 19 y nos vamos al 20, sin irnos más atrás, siempre las primeras 2 o 3 décadas hay un surgimiento de lo insólito, de lo fantástico, de darle nombre a la monstruosidad que ha dejado el siglo que antecede a un nuevo siglo que está esperando las rupturas, ¿no? Y que, bueno, porque todo es cíclico, parece que el ser humano es cíclico y constantemente está repitiendo sus mismos males de diferentes maneras y lo único que vamos haciendo es como adecuando las formas para narrarlo, para explicarlo. Y si se ponen a leer y a investigar, los invito a ello, verán que sí, cada fin de siglo y principio de siglo es cuando se exacerban estas formas distintas, no miméticas, para hablar de la realidad, porque obviamente ya nos cansamos de una realidad que no explicó nada, que cansó, que generalmente es heteronormativa, patriarcal, donde las mujeres finalmente siempre estamos de lado. Y ahora
para variar, esperemos que dure mucho y que ya no sea algo anormal, sino Exacto. normal en el contexto de los que deciden que es normal, que Eso. las mujeres, pues no es ahora, siempre han estado escribiendo así. Lo que pasa es que ahora se han visibilizado y qué bueno que algunas alcancen esa supervisibilización, porque donde una escritora triunfa, triunfamos todas. Yo lo veo así. Donde un libro de una mujer gane premios, ganamos todas, porque creo que se están abriendo estos caminos y esta sensibilidad, ¿no? A quien le toque, eso está muy bien. Lo importante es que hay otras maneras de representar el mundo desde nuestra perspectiva, también como mujeres, ¿no? Ay, qué maravilla. Estas palabras como que me llenan de esperanza y de emoción también. Y quiero leer un comentario de Eloísa Vega, de nuestra compañera de Cazul, que dice, muero por leerlo, se ve tan interesante el reto de encontrar los guiños de la literatura oscura, gótica, de horror y terror. Qué gusto escuchar a Cecilia Udave platicarnos de su libro. Ay, Sí, estamos, vale. estamos encantados porque además, como dije, es una lección de literatura que nos estás dando, con tantas lecturas que tienes y con tanto, em, digamos, con tanto que has utilizado también en la escritura de Al final del miedo. Yo quisiera que nos hablaras ahora finalmente, Cecilia, de cuándo decides en este momento como escritora que estás ahora, digamos, cosechando los éxitos del trabajo de años, de muchísimos años. ¿Cómo decides tú si tu siguiente libro será, no sé, una novela, un libro de cuentos, un ensayo? Porque si bien estamos hablando de un género como este que tiene que ver con lo insólito, etcétera, ya hemos hablado mucho de ello, pero tú te has desempeñado en muchos formatos literarios. Digamos que el texto te pide el género o cómo es tu proceso en ese sentido. Bueno, yo creo que todo parte de que yo tengo muy poco tiempo para escribir. Es decir, porque trabajo en la academia también y la academia demanda mucho. Entonces soy un poco esquizofrénica en el sentido que tengo dos personalidades, ¿no? La doctora Eudave, que tiene que estar ahí en la academia trabajando, y luego Cecilia Eudave. Y estas se dividen en muchas otras más. Entonces también cuando escribo, pues depende de cuál Cecilia le tocó escribir el libro. Y esto lo permito también porque a mí no me gusta repetirme mucho. O sea, yo no quiero escribir el mismo libro, todos los libros, que también me parece que puede ser un proyecto, que hay escritores que deciden así hacerlo, pero yo no podría. Entonces, cada libro mío es distinto. Entonces, mis lectores también tienen que ser un poco así, como no estar esperando que van a encontrar lo mismo, van a encontrar la misma voz, van a encontrar las mismas preocupaciones, pero a lo mejor me voy por otra ruta. A lo mejor ahora quiero escribir una novela para jóvenes o voy a hacer un libro de cuentos o estoy pensando hacer otro proyecto que nada tenga que ver con el último. Y también yo creo que es algo fundamental fue cuando conocí a Verónica Flores, que leyó mis textos y que me dijo, te tienes que poner a escribir. Y me puso a escribir. Entonces es cierto que me puso a escribir con un poco más de orden y también creyó en los textos, ¿sí? Creyó en los textos. Ella me conoció antes de tener su agencia, hubiese sido mi editora, perdí una editora, pero gané un agente. Y creo que eso también es importante, ¿no? Porque ya también hay una persona que confía en tu trabajo y que se va a encargar de llevarla al mejor espacio. Y creo que eso es importante, ¿no? Te lleva al mejor espacio donde cree que es el lugar ideal para ese texto. Y entonces ya la doctora Eudave puede seguir trabajando y la escritora Cecilia Eudave también puede seguir escribiendo. Y creo que eso fue muy importante para mí, ¿no? Entonces, Verónica, te mando un beso y te lo agradezco mucho, igual que a la agencia y a Ana Karen también, que siempre es tan cariñosa y amorosa con mis desastres. Y cuando ya tengo alguna idea, cómo la voy a trabajar, eh, finalmente las trabajo mucho mentalmente.
Es decir, mi taller está aquí, voy llevando muchas libretas y voy anotando cosas y después, cuando ya tengo tiempo, me siento a escribir. Y escribo en ese lapso, que no es un día ni dos, pero en ese lapso en el que me lo puedo permitir, por lo menos su primer borrador o algunos primeros borradores o algo de ese tipo, ¿no? Y después van al cajón, esperan, vuelven a salir, van al cajón, esperan, vuelven a salir, y a veces pueden pasar muchos años. Y a veces me dicen, pero es que tardaste muchos años en sacar Al final del miedo, a lo mejor lo hubieras podido sacar antes, pues no salió antes, tenía que salir cuando tenía que salir. Y oyen el viento, que aquí ya oyen el viento, ahora sí ya cuando el viento tiene miedo, ¿verdad? Claro, Estoy como en 15º piso y ahorita ya se ve así ya como se que oye, hay huracán, pero pero bueno, espero que no se vaya la luz. Y todo este proceso, de alguna manera, se convirtió en una parte mía. Entonces, yo creo que necesito de pronto tener una idea muy clara de lo que voy a escribir, sentarme a escribir y dejarlo reposar. Claro, ahora ya no pasan tantos años porque mm, ahora tengo que obligarme a escribir. Tengo que encontrar el tiempo, tengo que encontrar ese oficio que ahora tengo de mejor manera y que lo estoy aprovechando mucho. Y ya vienen más textos. Lo importante es que ya no salió este libro y van a pasar 10 años o 15 años para que salga otro, que quién sabe si los viva. No, ya hay nuevos proyectos, ya vienen nuevos proyectos. qué alegría, Cecilia, qué alegría saber que vienen nuevos proyectos, pero por lo pronto, de verdad, yo sí les recomiendo que compren Al final del miedo, que lo lean. Es súper disfrutable, inquietante, como hemos dicho, pero muy disfrutable. Y nos vamos con últimos comentarios. Ileana Vargas, bueno, nos saluda y un abrazo para ambas. Fabiola Morales, interesantes intertextualidades en la obra de Cecilia. Felicidades, saludos a ambas. Mónica Ortiz, Cecilia Eudave es una maravilla. Ah, y luego me chulea mi blusa de Tlahuitoltepec. Y dice que muy interesante charla. Dice que sí, que la mujer escritora ha luchado y ha ganado espacios en estas plataformas que muchas veces fueron abarrotadas por hombres. Bueno, ¿cuáles no, verdad? ¿Qué lugares, qué espacios no han estado, pues, digamos, siempre dominados por el heteropatriarcado, además blanco y de cierta clase social, si nos vamos ya más específicas, a cosas más específicas, pero es un gusto justamente por eso tener, ver que se publican cosas como Al final del miedo de escritoras como Cecilia Udave, que realmente yo te agradezco además muchísimo estos minutos que nos has dedicado. Muchísimas gracias, Cecilia. No, bueno, Irma, pues muchísimas gracias a ti, a Casul también. Agradecer también enormemente a Juan Casamayor y su editorial Páginas de Espuma por el voto de confianza. Sí. También el trabajo excelentísimo que está haciendo Luz Irene Castellanos de parte de Colofón para, para ubicar el libro, para que ahora sí ya no digan, es que no encontramos tus libros, ya se encuentran en todos lados, ya En no hay todos. pretextos, ahí está. Y creo que es una linda experiencia para el lector. Es un libro que necesita al lector El y se lector complementa. necesita este libro, Y que el las lector lo lectoras. necesita también y lo van a ver. Bueno, qué bueno que lo dices tú, ¿eh? Porque yo no lo podría decir, pero bueno, vamos a salir las dos con la foto del final del miedo y espero que lo disfruten, como yo he Y las disfrutado esta charla. lectoras, sí, en especial, de verdad, es un libro que vamos a disfrutar hombres y mujeres, pero chicas, les recomiendo mucho que lo lean. Bueno, Mucho- escuchan el viento, ¿verdad? ¿Sí se sí, escucha o no? sí se escucha. Es que por Para ahí que vean que soy una acontecida y que así tenía que cerrarse la charla con Irma Gallo de Al final del miedo. muchísimas gracias, Cecilia Udave. Gracias Gracias a todos los que a nos quienes nos escucharon. acompañaron. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima charla aquí en Cazul. Recuerden, la próxima semana, Mónica Maristain con algún invitado o invitada magnífica de los que siempre tiene. Y yo los veo en 15 días. Chao, gracias.